Buenas noches, queridos estudiantes de la Universidad Autónoma Gabriel de Moreno, carrera de Ingeniería Civil. Hoy vamos a empezar a desarrollar un nuevo tema relacionado con nuestra profesión, que es precisamente el tema de resistencia de los materiales. Vamos a empezar a hablar de la parte más básica de la resistencia de los materiales, empezando por las tensiones generadas por la tracción y la compresión. Nos acercamos, por favor, vamos a ver la parte teórica. Tema: tensiones de tracción y compresión. Tenemos nosotros acá un espécimen cualquiera, una barra cualquiera sometida a fuerzas de tracción saliendo de la sección o de fuerzas de compresión, tal como estamos viendo, compresión y tracción, ¿correcto? Entonces la tensión generada por la tracción y la compresión viene dada por la diferencial de la fuerza aplicada en un diferencial de área, y esa tensión se mide en kilogramos por centímetro cuadrado, donde la tensión de tracción es positiva y la tensión de compresión es negativa. Simplificando la expresión, tenemos que la tensión es la fuerza partida entre el área, más menos, más de tracción, menos de compresión. Por la ley de Hooke tenemos que en el diagrama tensión-deformación, sabemos nosotros que la deformación es el alargamiento o el acortamiento elástico dividido entre la longitud inicial de la barra, o el elemento que está siendo traccionado o comprimido. Vemos que se nos forma un gráfico de esta naturaleza, donde tenemos un rango elástico lineal, un rango no lineal o elastoplástico, y plasticidad hasta que llega a la rotura el material, en un ensayo de tracción, ¿cierto? Entonces, aplicando la tensión, la función tangente del ángulo θ en el rango elástico, en el rango recto que estamos viendo acá, vemos que la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente, donde la tangente va a ser, el cateto opuesto va a ser la tensión y la cateto adyacente va a ser la deformación, ¿cierto? A la tangente del ángulo alfa se lo llama el módulo elástico del material, ¿cierto? Entonces, despejando, llegamos a la famosa expresión que dice que la tensión es el módulo elástico multiplicado por la deformación, donde es el módulo elástico del material y es la deformación. Y como dije anteriormente, la deformación es el alargamiento o el acortamiento elástico partido entre la longitud inicial, ¿correcto? Bien, entonces llegamos a esta expresión que la tensión es E por E, es el módulo elástico, es la deformación. Y también sabemos que la tensión es F partido entre A. Reemplazando acá el equivalente de la tensión, entonces va a ser fuerza partida entre el área E por A, E por E quiero decir. Pero la deformación es delta L partido entre L, es el alargamiento o acortamiento elástico dividido entre la longitud inicial de la barra, ¿cierto? Y reemplazando acá la tensión, fuerza por área, llegamos a este precio. Y despejando delta L, el alargamiento o acortamiento elástico viene dado por la fuerza, la longitud de la barra inicial, dividido entre la sección transversal de la barra que está siendo traccionada con vida, multiplicada por su módulo elástico, ¿cierto? Esta tensión puede ser alargamiento o acortamiento, tal como dijimos, puede ser de acortamiento o de alargamiento, quiero decir. Entonces tenemos acá, si está comprimida, está acortándose un delta L. Y la división de delta L a partir entre la longitud inicial de la barra se conoce como deformación. La relación de Poisson, producto de que el elemento está siendo comprimido, el elemento se ensancha, y producto de que el elemento está siendo traccionado, el elemento se acorta. Esa relación de acortamiento y alargamiento se la evalúa con el módulo de Poisson. El módulo de Poisson no es más que la variación, el incremento o el decremento de la sección transversal, en este caso del diámetro partido entre el diámetro original. Bien, entonces tenemos, si está siendo acortado, si está siendo comprimido el elemento con una fuerza F, el elemento se ensancha, y esa relación precisamente viene apodada por la famosa relación de Poisson. El incremento del delta D partido entre el diámetro original de la sección transversal. Bien, por acá vemos alargamiento de una barra, una sección constante debida a su peso propio. Nosotros vamos a ver cuánto es la tensión generada por peso propio. Sacamos una sección CS', aquí hacemos un corte y por diagrama de cuerpo libre tenemos una tensión hacia arriba y una fuerza P externa aplicada al elemento, aparte de su peso propio. Por sumatorio de la fuerza en el E y la Y, tenemos que tensión por área es la fuerza hacia arriba, menos la fuerza P, menos el peso generado, el peso del propio elemento va a ser peso específico por delta Y, peso específico por delta
Y, ¿correcto? Entonces tenemos nosotros acá que despejando sigma Y va a ser igual a P por A más gamma por Y, donde gamma es el peso específico del material. Para Y igual a L, vamos a tener una tensión máxima, P por A por gamma por L, ¿cierto? Donde P es el peso específico del material de la barra. Siguiendo en el análisis, tenemos nosotros que en la sección que hicimos tenemos la tensión hacia arriba y un diferencial de Y. Un diferencial de Y para sacar y llegar a un análisis diferencial. Entonces, por consiguiente, tenemos que delta L va a ser NL partido entre AE. Pero N sobre A lo vamos a colocar en un paréntesis, y eso N sobre A no es más que la tensión. La tensión en Y multiplicado por L dividido entre módulo elástico. Si L es igual al diferencial de Y, entonces ¿qué queda? Delta L va a ser igual a sigma Y por diferencial de Y. Esta L lo vamos a reemplazar por un diferencial de Y partido entre módulo elástico. Y nuevamente lo vamos a colocar ya en términos de un diferencial, la expresión del alargamiento elástico. La diferencial del alargamiento elástico va a ser igual a la expresión que encontramos de la tensión. Sigma Y, P por A más gamma por Y, diferencial de Y, dividido entre el módulo elástico. ¿Correcto? Entonces acá, separando, vamos a tener P por A dividido entre E más gamma peso específico por Y dividido entre módulo elástico multiplicado por Y. Y integrando para resolver la ecuación, tenemos delta L va a ser igual a la integral de 0 a L de P dividido entre E más peso específico por Y dividido entre módulo elástico. Resolviendo la integral, entonces va a ser P por Y, resolviendo la integral, la suma de dos integrales, correcto, más P por Y dividido entre AE más gamma Y, la integral de Y va a ser Y cuadrada partida entre 2 multiplicado por módulo elástico. Y llegamos a la siguiente expresión, que el alargamiento como producto del peso propio de la barra que se encuentra colgada aquí, más una carga externa P, viene dada por P por L multiplicado por dividido entre EA, que es el alargamiento generado por la carga externa P, más el alargamiento generado por el peso propio, que va a ser gamma L cuadrado dividido entre 2E. ¿Correcto? Alargamiento total entonces va a ser delta L1 más delta L2, donde este es delta L1 y este es delta L2. ¿Correcto? Entonces este es el alargamiento generado por la carga externa y este es el alargamiento generado por el peso propio. Y con ello nosotros calculamos el alargamiento delta L total de la barra generada por una carga externa y su peso propio. ¿Correcto? Esas son las fórmulas básicas que tienen que ver con las tensiones de tracción y compresión en la introducción a la materia de resistencia de los materiales. Continuaremos con el mismo tema haciendo ejercicios de aplicación. Muchas gracias por su atención.